Entonces, supongo que las placas paralelas de esta figura que están viendo a su derecha tiene un área de 2000 centímetros cuadrados, es decir, 2,0 por 1 metros cuadrados. Están separadas a una distancia de 1 centímetro, o sea, 1,00 por 10⁻². El capacitor está conectado a una fuente de energía y se carga con una diferencia potencial de 3000 volts o 3,0 kilovolts. Después de desconectarse de la fuente, se inserta entre las placas un material espaciado entre ellos y mío experimentalmente, porque eso se puede medir de forma experimental, que ahora el voltaje es de 1 kilovolts, o sea, 1000 volts. Y bueno, yo sé que la carga debería permanecer constante. Calcule A, la capacitancia original, B, la magnitud de la carga en cada placa, C, la capacitancia después de haber insertado, D, la constante eléctrica del dieléctrico, E, la permitividad E del dieléctrico, F, la magnitud de la carga inducida KI en cada cara, G, el campo eléctrico original, H, el campo eléctrico después de inyectar el dieléctrico. Está hermoso, hermoso. Entonces, A, calcule la capacitancia original, pero yo sé que la capacitancia original es fórmula, es la permitida del vacío por A por D. Entonces yo sé que al inicio no tengo material dieléctrico, entonces yo sé que sustituyo por el área. Yo sé que la capacitancia original de ese capacitor da 1,77 por 10 a la menos 10 faradios, que es igual a 177 picofaradios. Micro, nano, pico. Micro es 10 a la menos 6. Nano es 10 a la menos 9. Pico es 10 a la menos 12. B. La magnitud de la carga en cada placa. Bueno, pues yo sé que la fórmula me dice que C0 tiene que ser igual a la carga entre el voltaje. Entonces, bueno, yo ya calculé la carga. Entonces, yo sé que entonces la carga es C0 por V0. Pero C0 ya lo tengo. Entonces sería 1,77 por 10 a la menos 10 por el voltaje original sin dieléctrico, que es 3000. Entonces, la carga es de 5,31 por 10 a la menos 7 coulombs. O 0,531 microcoulombs. C. La capacitancia después de haber insertado. Bueno, pues la capacitancia después con material es simplemente ahí está la fórmula de constante eléctrica por C0. Está la fórmula de epsilon permitida del material A por D. O está la fórmula de la carga entre voltaje. Yo voy a usar esta, porque vean que yo ya tengo la carga. La carga no cambia, la carga se conserva. Entonces, debo usar esta. Entre el voltaje. Ahora, el nuevo voltaje, después de aplicar el dieléctrico, es muy fácil porque solo pongo la máquina, me mide el voltaje. El voltaje es de 1000 volts. Si meto eso en la calculadora, me da
5,31 por 10 a la menos 10 faradios, o sea, 531 picofaradios. Entonces, vean que la capacitancia original era 177 picofaradios. Ahora, con el material, vean que aumentó casi 5 veces. Entonces, vean que ahora este capacitor almacena mejor la carga. D. Calcule la constante eléctrica. Bueno, pero yo sé que una forma es, mira, yo sé que capacitancia es igual a constante eléctrica pero capacitancia, sí, por capacitancia original. Otra fórmula es, mira, voltaje nuevo es simplemente constante eléctrica por V0. Entonces hay dos formas, vean que hay dos formas de calcular esta constante eléctrica. Yo voy a hacerlo como los voltajes. Cada sería voltaje nuevo entre voltaje original. Es decir, 3000 entre 1000. O sea, te daría que la constante eléctrica es de 3. ¿Listo? D. E. La permitividad epsilon del dieléctrico. E. Bueno, pues yo sé que epsilon, la permitida en el eléctrico es simplemente la constante dieléctrica por epsilon 0. O sea, 3 por. Y listo. Por cierto, la constante eléctrica es una constante adimensional. No tiene unidades. F. La magnitud de la carga inducida. Bueno, yo sé que hay una fórmula que te dice que la carga inducida, la carga superficial, es la carga 1 menos 1 entre K. Es una fórmula. O sea, la carga inducida, como tiene la misma área, recuerden que sigma es sigma entre A. Sigma es carga entre A. Entonces vean que las áreas se cancelan y me queda la fórmula así. Pero la carga ya la teníamos. La carga se conserva. La carga era por 1 menos 1 entre la constante eléctrica, que nos dio de 3. Si lo metemos, la carga que se está induciendo por el material eléctrico debido a las moléculas que conforman ese material eléctrico es de 3,54 por 10 a la menos 7 coulombs. G, el campo eléctrico original. Bueno, la forma más sencilla de calcular es 0, campo original. Es, pues yo sé que voltaje tiene que ser igual a E por D. Pues claramente, E sería el voltaje entre D. Entonces, claro, el voltaje original era de 3000 y
La separación era de 1 por 10 a menos 2. Te daría H, el campo eléctrico después de cuando se pone el material. Bueno, yo sé que E es igual a sigma entre epsilon. O también sigma menos sigma inducido entre epsilon 0. Entonces, fórmulas. Es E0 entre K. Entonces, bueno, E sería entonces 3,00 por 10 a la 5 entre 3. O sea, vean que hay un montón de fórmulas, ustedes eligen cómo calcularlo. Yo me fui por la forma más sencilla. Y con esto terminamos este problema.